Se entiende por saberes al conjunto de ciencias relacionadas al conocimiento. Existen varios tipos de saberes, como saberes filosóficos, científicos, ordinarios, técnicos, artísticos y religiosos. Y se entiende por competencia a la pericia, a la aptitud, idoneidad, para enfrentar o hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Es decir, que para desarrollar nuestras competencias debemos ejercitar nuestro conocimiento, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras actitudes, talentos, las destrezas y los dones. El perfil ideal del ministro cristiano del siglo XXI debe desempeñarse en base a todos los atributos que exigen los siguientes saberes: el saber hacer, el saber ser, el saber convivir y el saber pensar. El saber se refiere a la parte cognitiva encargada de los conocimientos que se adquieren durante toda la vida. El saber hacer se refiere a la aplicación y la práctica eficiente de esa capacidad cognitiva adquirida por el ministro. El saber ser se enmarca en la personalidad, en la voluntad, el carácter encargado del desarrollo humano que el ministro adquiere durante su preparación y su formación. El saber convivir se enfoca en las relaciones interpersonales y sociales del ministro. El saber pensar se refiere sobre la forma de reflexionar, analizar, proponer y construir conceptos e ideas. Dentro del ministerio pastoral, estas competencias y saberes se pueden resumir en dos partes: la parte académica y la parte ministerial. La parte académica incluye el saber y el saber hacer. Como dijimos, el saber se refiere a la capacidad cognitiva que el ministro adquiere durante su capacitación, durante el ejercicio ministerial, y el saber hacer se refiere a la eficiencia y la capacidad en aplicar esas destrezas, esas habilidades adquiridas para la administración del área ministerial al cual ha sido asignado. Entonces, ¿por qué es importante el saber y el saber hacer? Es decir, ¿por qué es importante desarrollarse académicamente, intelectualmente? ¿Hay algún provecho económico que los pastores persiguen al estudiar años en un instituto o en la universidad? ¿Por qué invertimos horas al día en devocionales, estudios y lectura bíblica? La respuesta es que, a diferencia de cualquier profesión secular u oficio que se presenta la fuente de ingresos, bienestar, estabilidad económica en nuestras vidas, el pastorado llega a ser un llamado, una profesión de fe y de vida, con mayores expectativas de recompensa que un trabajo secular. Porque este trabajo secular es una fuente de ganancias que solamente sostiene nuestra vida terrena mientras vivamos. Sin embargo, la profesión ministerial no promete simplemente recompensa terrena, sino que alcanza hasta la eternidad. Y sus beneficios prometen desde la vida eterna hasta galardones inimaginables en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece. Cuando un ministro se extravía de modo de pensar y asume el ministerio como una fuente de ganancia y lucro, entonces ha negado su propósito y está usando sus capacidades del saber y saber hacer para un fin totalmente distinto. Dios capacita al creyente en sus destrezas a pensar. Además, otorga a todos la misma capacidad de aprendizaje, para que a través del ejercicio, el estudio y la meditación adquiramos una capacidad apologista para defender la fe en medio de una sociedad que está perdiendo los valores y principios cristianos. La escritura en el libro de Hechos nos refiere al etíope que estaba leyendo el libro de Isaías
Y Dios envía a Felipe para que le enseñara acerca del Evangelio. El etíope le dijo, ¿cómo podré si alguno me lo enseñare? Y rogó a Felipe que se subiera con él al carro. Y actualmente millones de hombres se preguntan lo mismo. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Es ahí donde el pastor desarrolla su capacidad de saber y de saber hacer, para desentrañar y aclarar la fe y el Evangelio en aquellas personas que no conocen al Señor o han sido confundidos con engaños o fábulas. La parte ministerial. En esta área se desarrollan los demás saberes: el saber ser, el saber convivir y el saber pensar. Para que estos atributos sean una realidad en nuestra profesión ministerial, debemos considerar al servicio como un modelo de ejemplo a seguir. El modelo de liderazgo que se requiere en los pastores del siglo XXI es aquel que se enfoca plenamente en el servicio, en la práctica de la extramilla, en la inversión en el reino de Dios. La práctica del servicio desinteresado nos acerca más a la personalidad de Jesucristo, quien es el mejor modelo de liderazgo. El Evangelio de Marcos refiere: entonces él se sentó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En el libro de Marcos, libro 35. Entonces Jesús es el perfecto ejemplo de la persona que refleja todos los saberes y competencias. Jesús encarnado es el perfecto ser. Jesús en su omnisciencia es el saber. Jesús en su omnipotencia es el saber hacer. Jesús, Dios entre nosotros, el Emmanuel, nos demostró cómo saber convivir. Y Jesús, el Maestro, el Cristo, el Mesías, en su sabiduría, nos enseñó a saber pensar. El saber convivir. El propósito de Cristo fue reconciliar al mundo con Dios. Por lo cual, desde que vino al mundo, mostró su vocación de servicio, haciéndose con nosotros y tomando la forma de siervo. El libro de Filipenses refiere que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, siendo Dios, vino como hombre, vino como tal, sintió la naturaleza humana y se identificó plenamente con nosotros. El escritor de Hebreos refiere, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que tenemos uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El ministro de la misma forma debe aprender a desarrollar empatía con cada una de las personas que conforma la comunidad donde está sirviendo y ministrando. Independientemente de que esas personas tengan una situación económica, social, espiritual o moral, el ministro hará lo posible por entender y amar desinteresadamente a su grey. Saber pensar. Jesús expresó: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generalmente lo que hablamos define el contenido de lo que pensamos y está en nuestro corazón. En el caso del Señor, Él podía interpretar el contenido de una expresión, podía discernir las intenciones de las personas, reconocer el propósito de cualquier situación, y esta capacidad le permitía analizar prontamente una circunstancia y proponer una solución inmediatamente. Jesús enseñaba con la sencillez que exigían sus oyentes, con interesantes relatos que hacían más vívidas sus lecciones, con incisivas alegorías, más que con demostraciones de elocuencia, y con símiles metáforas tan brillantes que cautivaban el corazón de sus oyentes.
En varias oportunidades sus enemigos se acercaron para buscar ocasión para acusarle, pero salió airoso, porque su mente estaba conectada con el Espíritu Santo de Dios. Incluso el mismo Satanás intentó tentarle, pero fue derrotado ante los sólidos argumentos bíblicos que Cristo le presentó. La Biblia refiere en el libro de Mateo que el diablo entonces lo dejó y de aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces el ministro debe saber pensar para crear innovación en base a la Biblia y proponer soluciones concretas ante cualquier situación. El pastor debe procurar contar con una mente siempre dispuesta a mantenerse en conexión con el Espíritu Santo. Vivir con una mente conforme al corazón de Dios, evitando así su posible contaminación con cuestiones necias y terrenales. No se podrá ejercer la profesión de pastor si se fomenta una mente natural, ya que frente a cualquier evento, la mente del pastor puede ser impulsada a acciones ajenas a la voluntad de Dios. El saber ser. La personalidad del Señor Jesucristo poseía una especie de magnetismo espiritual. Atraía por igual a mujeres y hombres, y estos lo seguían con desbordante devoción. Nadie podía turbarlo ni confundirlo. Los pobres en espíritu y quienes se le acercaban no eran intelectuales, pero asimilaban plenamente su mensaje. Su mera presencia ejercía un efecto tonificante y a su contacto el débil se fortalecía y el enfermo se curaba. Siguiendo este ejemplo, el ministro en lo conductual debe desarrollar relaciones interpersonales en la congregación. Debe crear entornos de seguridad y confianza entre la congregación. La comunicación personal y grupal que ejerza con el público debe tener efectos curativos y motivacionales. Debe adecuar su comportamiento considerando la época, la cultura y el entorno del grupo que está dirigiendo. Debe actuar con la verdad y debe primar la ética profesional en cualquier situación que afecte a la congregación, la sociedad o su hogar. El libro de Romanos 12:2, en la versión Dios habla hoy, nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Esta actitud debe ser replicada por los miembros de su congregación en sus propios entornos. En conclusión, el pastor tiene que estar consciente de su responsabilidad como tal y del voto de servicio que está asumiendo. Timoteo refiere: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El ministro tiene que estar dispuesto a estudiar de por vida, debe ejercitar sus capacidades, administrarse con ética y asumir un compromiso con el cuerpo de Cristo, promoviendo una cosmovisión cristiana con principios bíblicos establecidos. El ministro de Dios tiene que cumplir la misión de la iglesia y la misión de Dios para su vida personal. De esta forma, cumplir el llamado de Dios hacia su iglesia. Dios te bendiga.